Hola, ¿qué tal? Bendiciones, Dios te bendiga. Un placer poder estar contigo en este día y bueno, saludarte desde la distancia. Quiero aprovechar para extender un poquito el tema acerca de lo que estaba hablando en el TikTok. Y bueno, yo creo que este es un tiempo en donde debemos estar enfocados en lo que Dios está demandando, que su iglesia viva en santidad, que su iglesia viva de una manera diferente a como ha estado comportándose en este último tiempo. Y quiero ir al pasaje que se encuentra ahí en lo que es el capítulo 16 del libro de los Hechos, que nos dice en la Nueva Traducción Viviente: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escapara. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando. Observe lo que estaban haciendo ellos: orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Y hasta aquí quiero llegar en este pasaje porque el enfoque que Dios ha puesto en mi corazón es desafiarte a ver en qué Dios estás confiando. Pablo y Silas y muchos hermanos que iban a la oración, dice que fueron expuestos ante estos espíritus que constantemente estaban diciendo que eran siervos del Dios Altísimo y que los estaban enfadando en cierta forma para que ellos pudieran también saber que el mismo infierno reconoce cuando una persona es llamada y cuando no también, ¿verdad? Esto me lleva a recordar algunas cosas que he vivido a lo largo de mi caminar en Cristo y algunos desafíos que Dios me ha permitido pasar. Y yo creo que lo que estaba pasando el apóstol Pablo y Silas no era algo más de que el propósito de que Dios iba a glorificar su vida de una manera poderosa. Pablo sabía perfectamente a quién servía. Silas sabía perfectamente a quién servía. La iglesia primitiva sabía perfectamente a quién servía. El problema de hoy en día es de que muchas veces la iglesia no sabe a quién está sirviendo. Hablamos, alabamos, adoramos a Dios, pero lo hacemos de una manera que a veces nuestra alabanza o nuestra adoración no llega al cielo. Es triste, la verdad, lo que te estoy diciendo, pero llevamos mucho tiempo desenfocados. Estamos preocupándonos por todo lo que suena alrededor, todo lo que está sonando en el mundo. Estamos tan preocupados, tan enfocados ahí, que no nos hemos dado cuenta que estamos perdiendo lo más importante, que es fortalecer nuestra fe, que es fortalecer nuestra confianza en Dios, que es poner nuestra mirada y dejar que Él sea nuestro escudo, dejar que Él nos cubra con sus alas, dejar que Él pelee nuestras batallas, porque estamos haciendo a un lado todas esas promesas, todas esas palabras que Dios nos está dando, y estamos permitiendo que nuestra propia carne empiece a pelear batallas que nunca va a ganar. Honestamente, nunca va a ganar una batalla,
porque las batallas se ganan de rodillas, las batallas se ganan en oración, las batallas se ganan ayunando, las batallas se ganan en un tiempo especial con Dios. Es por eso que observa que este espíritu de adivinación siempre los atacaba cuando iban al lugar de la oración. Y esta joven estaba anunciando y estaba declarando que esos hombres eran siervos del Dios Altísimo y que habían de decirle la verdad o cómo ellos podrían ser salvos. Observe que esa joven tenía amos, no tenía un amo, tenía amos, tenía gente que ganaba dinero por este espíritu de adivinación. Qué terrible, ¿no? Que en cuanto el apóstol Pablo se da la vuelta y ora, más bien le ordena a ese espíritu que salga, ese espíritu inmediatamente obedece y sale de ese cuerpo. Entonces la chica viene a un estado normal, ya libre, y ya no puede adivinar. Es por eso que de repente pues aquellos que estaban teniendo muy buenas ganancias pues se enfurecieron, se enojaron, ¿verdad? Y vemos que cuando nosotros predicamos la palabra, cuando estamos declarándole a una persona que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo sana, la mayoría de las personas que viven una vida religiosa se molestan, se incomodan, porque algunos viven del negocio de la idolatría, algunos viven del negocio de la difamación, algunos viven del negocio de todas aquellas cosas que se practican en alguna religión, ¿verdad? Y es por eso que inmediatamente el enemigo empieza a tratar de traer consecuencias complicadas, delicadas, para aquel que está viviendo una vida en Cristo victoriosa. Entonces, dice que día tras día esto sucedió y pues bueno, hasta que Pablo se molestó. Yo no sé si tú has dimensionado que todos los días el enemigo está dando lata, está dando ahí guerra, está ahí insistiendo que tires la toalla, que ya no camines adelante, que te desistas, que ya no avances. Y es enfadoso, ¿no crees? Es enfadoso porque está ahí como piedra, está ahí como algo que se metió en el zapato y que no te has dado la oportunidad de agacharte para quitarlo y botarlo lejos. Creo que este es un tiempo en donde Dios quiere hablar a nuestro corazón para enfocarnos principalmente en que no debemos de perder nuestra confianza, no debemos de perder nuestra mirada, nuestro enfoque principalmente que es en Jesús. Debemos de estar enfocados. Cuando estamos enfocados, las cosas empiezan a marchar conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos desenfocados, el enemigo viene y aprovecha todas esas cosas. Dice que inmediatamente ellos agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Observe lo que la Escritura dice, que los arrastraron. Yo te pregunto, ¿alguna vez te ha arrastrado alguien por predicar a Jesús? Por eso es tu motivo a veces de dejar la iglesia. Por eso es tu motivo muchas veces de molestarte o de incomodarte por algunas cosas que pasan en tu vida. Por eso, porque te arrastraron así. Mira, Pablo y Silas los arrastraron, dice, hasta la plaza del mercado. No sé cuánta distancia sería la que los arrastraron, pero había una humillación. La gente estaba viendo todo el espectáculo, todo lo que estaba sucediendo con Pablo y Silas, y la gente estaba enardecida porque no sabían ni qué, honestamente no sabían ni qué. Los únicos que sabían qué era lo que estaba sucediendo eran aquellos que estaban lucrando con la muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Los demás eran bulla, los demás eran bola. Y vemos claramente aquí que había una molestia y una rabia de parte de los que estaban manipulando a las masas. Y curiosamente no estaban siendo agradecidos, ni la gente estaba siendo agradecida por el milagro que había sucedido en esta joven. A ellos no les interesaba para nada la joven. Ellos ni siquiera les importaba. ¿Y cuántas veces
A muchos ni le importa tu vida, a muchos no le importa tu familia, a muchos no le importa a nadie de los que están a tu alrededor. Lo único que le importa es caminar en esa religión falsa, caminar en una mentira, caminar en posturas y estándares que ni siquiera vienen establecidos en la Biblia y que se salen del contexto bíblico. Y vemos claramente que esto es continuo. Y todos los días tenemos esa batalla, así como Pablo y Silas todos los días estaban enfrentando a ese espíritu de adivinación. Vemos que nosotros también estamos enfrentando todos los días una clase de batalla, una clase de guerra. Entonces dice que toda la ciudad estaba alborotada a causa de los judíos. Imagínense, los judíos ni siquiera sabían ni qué ondas. Y ellos estaban ya metidos y enardecidos, y como traían coraje contra Pablo porque estaba predicando el verdadero evangelio de la palabra, entonces pues ellos veían como una competencia a Pablo. Y vemos claramente que Pablo ni siquiera se preocupaba por esa parte, porque él fue llamado para predicar buenas noticias, para predicar cosas que necesitaba la gente escuchar, como hoy en día que la gente necesita conocer de Jesús. Este no es un tiempo para competir, amado pastor, amado hermano. Es un tiempo para unirnos, es un tiempo para levantar manos, es un tiempo para adorar en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de todo lo que está sucediendo. Es un tiempo maravilloso para poder traer un derramamiento, provocar un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra tierra. La Escritura nos dice claramente que si se humilla el pueblo de Dios, entonces Dios va a escuchar siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos y de nuestros pecados, y por consecuencia va a traer sanidad a nuestra tierra. La clave para que nuestra tierra, que nuestro México, cualquier país en donde me estén escuchando, traiga sanidad, está en Dios. No hay otra solución, es Dios solamente es Dios. Él dice: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Él dice que echemos nuestras preocupaciones delante de Él, porque Él se preocupa por nosotros. Entonces, observa que toda la turba estaba ahí enardecida, y estaban ahí, pero bien molestos, sin saber ni qué, ¿verdad? Y dice: toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Observa la mentira que estaban diciendo estos hombres que conocían la palabra. Estaban tratando de quedar bien con aquellos que los estaban escuchando, con esos funcionarios, pero en realidad se estaban viendo mal, porque ellos mismos estaban negando la eficacia del evangelio y también lo que el Antiguo Testamento dice a través de la ley. Estaban difamando, cuando la ley nos dice que no puedes difamar, que no puedes levantar calumnia, y estos estaban haciendo todo lo contrario. Entonces, algún detalle aquí es de que los que estaban negociando con esta muchacha, si nos damos cuenta, dice que toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Entonces, los que estaban manipulando a esta joven eran judíos. Sí, aquí lo vemos en el versículo 20, lo puedes ver claramente. Y por consecuencia vemos que la gente religiosa siempre te va a estar criticando, siempre va a alborotar a aquellos que tienen alguna duda, aquellos que son inestables, aquellos que no tienen en claro el mensaje de la salvación, y ellos van a empezar a hacer cosas que ni siquiera saben por qué las están haciendo. Están ahí en la grilla, pero no saben ni qué, ni a dónde van, ni qué es lo que están gritando, ¿verdad? Yo creo que en este tiempo también, si tú estás caminando en Dios y estás haciendo las cosas que te corresponden y que son de acuerdo al llamado que Dios te ha dado, yo creo que esos mismos ni cuenta se dan cuando te están diciendo: crucifíquenlo. Ok, entonces dice que enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. ¿Te imaginas esto? Esto es tremendo. Dice que los golpearon con varas de madera. Entonces les hicieron que sus espaldas se sangraran. Ellos recibieron golpes, y todos los golpes fueron a causa de decirle a un espíritu: sal de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú ya has
liberado a alguna persona, has orado por alguien, por algún enfermo y has sanado y se te ha levantado una revolución por causa de que oraste por esa persona. Déjame decirte que aquí nos explica en Hechos 16 que esto pasa porque estás presentando el evangelio verdadero, porque estás presentando el reino de los cielos, y dice la escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solamente gente violenta lo arrebata. Así es de que el enemigo va a tratar de rasgar tus ropas, va a tratar de golpearte, va a tratar de intimidarte para que tú no prediques más, para que tú no testifiques más. Y dice, así que los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. ¿Observas la vigilancia? Y ahí el enemigo está constantemente al acecho, está tratando de amedrentarte, está tratando de cuidarte para que tú no hables, para que tú no testifiques, para que tú no te levantes, para que tú no te empoderes. Pero él está equivocado porque ninguna prisión, ninguna cárcel, ninguna cadena te puede detener. ¿Sabes por qué razón? Porque Dios ya te hizo libre, porque Jesús ya te hizo libre. Él rompió las cadenas. Aleluya. Él rompió las cadenas en tu vida. Él rompió y te sacó también de esa cárcel tenebrosa. Dice que Él nos sacó del pozo de la desesperación. Y si Él te sacó del pozo de la desesperación, mi amado hermano, entonces tú eres libre. Y Juan 8, 32 y 36 dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que tú fuiste libre. Y tienes que creer esta palabra. El apóstol Pablo y Silas sabían que ellos habían sido libres y a ellos no les importaron el recibir esos golpes en sus espaldas. Dice, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. ¿Y te imaginas? O sea, golpeados, si nosotros de repente estamos así, que no podemos rascarnos la espalda y nos pica un zancudo y estamos incómodos. Imagínate ellos sangrando, imagínate a ellos con las manos atadas en el cepo, con los pies atados en el cepo y ellos ahí. Si tú estuvieras ahí verdaderamente, ¿qué harías? ¿Qué actitud tomarías? ¿Cuál sería tu condición o cuál sería tu actitud delante de Dios? En ese momento tu fe estaría siendo probada. Y vemos aquí que Pablo y Silas estaban tan enfocados, estaban tan concentrados en agradar a su Señor, que ellos recibían con gozo estos azotes. Ellos recibían con gozo el estar ahí atados de manos y de pies, porque el enemigo no quería que ellos hablaran. Observa que los tenían en el calabozo de más adentro y el enemigo los encerró allá para que nadie los escuchara, para que no pudieran predicar. Observa claramente que les tenía atados de pies y manos. ¿Y que acaso no es lo mismo que está sucediendo hoy? ¿Que acaso el enemigo no ha puesto en el cepo manos y pies y no ha metido en el calabozo algunas iglesias, algunos pastores, algunos cristianos? Y están con una actitud muy diferente a la de Pablo y Silas, porque ellos están con miedo. Pablo y Silas no tenían miedo. Pablo y Silas, ellos nos muestran una actitud, y es la actitud que todo cristiano debe de tomar ante la adversidad y ante cualquier circunstancia. Observa lo que dice el versículo 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Ay, esto es glorioso, esto es precioso. ¿Por qué? Porque vemos claramente que la actitud que tenía Pablo y Silas era una actitud enfocada de adoración, y vemos claramente que las palabras que él había dicho en Gálatas 2:20 lo dice con todo su corazón, con una convicción, porque decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y vemos claramente que también él dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vemos que no solo de palabra lo estaba diciendo. Hoy muchos están diciendo de palabra, sí, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y se hacen como Pedro, ¿verdad? No, Señor, yo voy contigo hasta el final. Y le dice al Señor, ay, Pedro, por favor, cálmate.
porque ciertamente 3 veces me vas a negar antes de que el gallo cante. ¿Y cómo se cumple esto todavía hoy en día? Porque aún no canta el gallo, aún no viene el juicio, aún no viene todo lo que tiene que pasar sobre la tierra y sobre la iniquidad que se está moviendo, y ya estamos negando a Jesús, ya estamos renunciando a lo que Dios está poniendo en nuestros corazones, ya estamos huyendo porque no queremos que nos golpeen, no queremos sufrir, no queremos cargar la cruz. Dice el Señor, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo es morir, es estar crucificado ahí en la cruz. Es estar diciéndole al Señor, Señor, que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Y dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. Observa que aún en medio de todo lo que está pasando, aún en medio de toda la tempestad, aún en medio de todo lo que se escucha alrededor del mundo, miedo, pavor, dolor, muerte, aflicción, terremotos, guerras, inestabilidad económica, todo lo que se está escuchando, observa, mientras eso pasa, la actitud de la iglesia debe de ser humillarnos delante de la presencia de Dios para que vengan vientos de avivamiento, para que vengan tiempos de avivamiento, para que el Espíritu Santo sea derramado. Y recuerda que hay una profecía, y esa profecía está activa, y Dios la está activando en este tiempo y está levantando a su iglesia, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, y está poniendo vestiduras especiales de lino fino y resplandecientes, porque está preparándonos para poder venir por nosotros y llevarnos a las bodas del Cordero. Yo no sé si tú estás preparado, pero en medio de todo esto que hoy estamos viviendo, tú tienes que gozarte. Estás sufriendo, gózate. Estás en dolor, gózate. Estás en aflicción, gózate. Hay dolor en tu corazón, hay circunstancias adversas, levanta tu alabanza, adora al Señor, declara tu victoria, porque la victoria está muy cerca, mi amado hermano. Creo que es importante que hoy te repita y te diga y te recuerde que es más grande y es más poderoso el que está contigo que el que está en el mundo, porque Jesús dijo que Él venció al mundo, y si Él venció al mundo, Romanos 8:28 dice que en Cristo somos más que vencedores. Así que si tú estás caminando de verdad en Cristo, y si hoy estás padeciendo por Cristo, escucha, una cosa es padecer por Cristo y otra cosa es padecer en tu carne, por decisiones incorrectas que tú tomaste, pero que no tienen nada que ver con Jesús. Observa que esa es otra cosa. El vivir y el sufrir por Cristo te va a traer victoria, pero cuando estás ahí con tu carne y estás obstinado en continuar ahí en esa postura, creo que necesitamos nosotros reconocer a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Necesitamos renovar nuestro compromiso, y necesitamos que Él venga verdaderamente, que permitirle que Él venga y se siente en el trono de nuestro corazón. Creo que este es un tiempo donde Dios está llamando a su iglesia a vivir en santidad. Muchos desconocen qué significa vivir en santidad, y muchos están tratando de vivir de una manera religiosa y se están equivocando y se están perdiendo, porque Dios no quiere que seas una persona religiosa. Dios quiere que tú tengas una amistad genuina con Él. Dios quiere que tú, en verdad, en medio de todas las cosas que estás pasando, en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de todo lo que esté pasando, Él quiere que tú levantes manos, que le adores, que le exaltes, que te humilles ante Él, porque Él dice que cuando nosotros nos humillamos ante Él, Él nos exaltará un día. Aleluya. Observa que Job dice que se postraba y estaba en las cenizas, y él decía claramente, aunque él me matare, aún así esperaré. Y observa que él esperó, y cuando Dios
recompensa. Job dice que todo se lo regresa al doble, y Dios quiere regresarte al doble. Si tú estás pasando por una situación complicada, pues si estás pasando por una situación difícil, déjame decirte que si es por Jesús, viene una bendición poderosa sobre tu vida. No te lo digo yo, lo dicen las Escrituras lo confirman, las Escrituras lo hablan, las Escrituras están declarándolo, y algunos están en contra porque dicen, no declares, no digas. Oye, Jesús declaraba la palabra, escúchame, la palabra se declara, se habla, se testifica, y las paredes tienen que escuchar, el aire tiene que escuchar, la atmósfera tiene que escuchar que nuestro Redentor vive y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Aleluya. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La palabra de Dios dice, porque no hay mediador entre Dios y los hombres, solamente uno, Jesucristo, hombre, nada más. Jesús es el único que te puede salvar, es el único que te puede rescatar. Y aquí en mis espaldas está un versículo especial que está en el cuarto de mi hijo, y es Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación. Aleluya, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese es Jesús. Así es de que si el enemigo te ha estado criticando, te ha estado molestando todos los días, se ha estado declarando que verdaderamente eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que verdaderamente Dios tiene planes sobre tu vida, es tiempo de que tú empieces a molestarte también con todo lo que está sucediendo, hagas un alto y reprendas a ese espíritu que está tratando de amedrentar tu vida. Y venga lo que venga, pase lo que pase, aunque el enemigo venga, dice la Escritura en Salmo 91 que Dios está ahí al cuidado de ti, que Él te cubre con sus alas. Dice que aunque andes saeta de día, de noche, estas no te van a tocar. Dice porque Él es tu escudo, porque Él te cuida, Él te fortalece, Él manda ángeles alrededor tuyo. Y aunque tú no los veas, Dios está mandando ángeles a tu cuidado. Así es de que esfuérzate, enfócate verdaderamente en lo que es importante, porque estamos desgastándonos y estamos dedicando tiempo cuando no deberíamos de estar dedicando tiempo a cosas vanas, a cosas que ni siquiera son sólidas y que no nos llevan a la vida eterna. Vemos claramente que mientras ellos Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos, todos los prisioneros los escuchaban. Escucha. Aunque tú estés pasando por aflicción, aunque tú estés pasando por situaciones complicadas, tú canta, tú alaba, y que te escuche el mundo, que te escuchen aquellos que están enfermos, que te escuchen aquellos que están pasando por algunas situaciones difíciles, algunas que están, por aquellos que están pasando por problemas, aquellos que están encarcelados, aquellos que están en aflicción, aquellos que están en prisiones de muerte. Es que te escuchen, que escuchen tu alabanza, que escuchen tu adoración. A ti que no te importe, tú empieza a alabar al Señor, tú empieza a levantar tu adoración. Y mira lo que dice la Escritura en el versículo 26, de repente, me encantan los de repente que se encuentran en la Escritura. Dice, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe. ¿Os escucha? Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Esto es lo que puede provocar tu fe. Esto es lo que puedes provocar cuando tú elevas tu alabanza, tu adoración, y no te interesa lo que está pasando sobre tu vida, porque tú sabes perfectamente que es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. A ti te debe de importar que mientras tú estás pasando por esos procesos, por esos desiertos, tú levanta tus manos, no te desenfoques. El enemigo quiere arrastrarte. El enemigo quiere arrastrarte como a Pablo y a Silas, y te quiere poner en evidencia y te quiere avergonzar y quiere difamarte, quiere calumniarte, quiere que tú en verdad no
te enfoques en lo que es importante y todavía te quiere azotar y todavía quiere meterte en una cárcel. Observa que ni aún la misma cárcel te puede detener. Isaías 54:17 dice, mi amado hermano, mi amada hermana, que ninguna arma forjada prosperará contra ti, siempre y cuando tú estés enfocado. Tienes que estar enfocado, tienes que estar obedeciendo al Señor. Este no es un tiempo para jugar, el tiempo se está acabando, el reloj, el TikTok del reloj está avanzando y cada minuto, cada instante cuenta, es importante y está anunciando cada vez más y más que nuestro Señor viene. Me gustaría orar por ti en este tiempo. Si tú me permites, inclina tu rostro ahí donde estás y sea lo que sea que estés pasando, quiero darte una palabra de parte de Dios. Dios está en control. Escucha, Dios está en control. Así que inclina tu rostro ahí donde estás, permíteme orar por ti. Maravilloso Rey, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por todas las cosas buenas que estás haciendo, Señor, en mi hermano, en mi hermana, en mi amigo que está conectado en este precioso devocional. Dios, te pido, Señor, tu fortaleza, te pido tu presencia en su vida y sea lo que sea que esté pasando en este tiempo, en este momento, Señor, te pido tu bendición y tu protección. Manda ángeles alrededor de su vida, guárdale, protégele, Señor, sé con ellos. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, recuerda, tenemos una cita los martes, tenemos podcast, Alimento para el Alma, tenemos oración los miércoles y tenemos también lo que son los devocionales que estamos subiendo a la plataforma de YouTube y estamos en TikTok como @pastor José Luis Damián y también estamos incursionando en Snapchat, así que pronto vamos a estar subiendo videos ahí a través de esa plataforma también con el único propósito de bendecir tu vida. Amén. Que tengas un excelente y muy bendecido día. No olvides en suscribirte. Dios te bendiga. Recibe un abrazo quebrantahuesos desde la distancia. Bendiciones.